Buenas tardes, yo soy Carlos David Escamilla Hinojosa y vengo a hablarles del libro La Guerra Chichimeca de Philip Powell. Es un libro bastante complejo e interesante que nos ayuda a poder comprender la historia de México más a fondo, en específico la era precolombina. Algo que me pasó mucho durante la lectura me pareció muy, muy sorprendente saber cómo el piso que pisamos actualmente, el terreno en el que estamos, en algún momento vio todos estos sucesos súper antiguos. Bueno, antes de empezar a resumir el libro como un antecedente, podríamos decir que los chichimecas eran bastante fuertes, porque tenían muchos puntos a su favor. Eran bastante feroces con la manera en la que tenían territorio. Su geografía y extensión principalmente les favorecía bastante, con un territorio bastante montañoso y la área semidesértica también. Este territorio también apoyaba mucho para poder vigilar a los españoles. El espacio pues era conocido a la perfección por los chichimecas, por los que tenían bastante ventaja en las cosas militares. Ellos también tenían bastante experiencia en la cacería y en los combates y las guerras, por lo que entonces ellos le llevaban bastante ventaja a los españoles, que ellos no conocían nada del territorio y no estaban acostumbrados a las condiciones climáticas del territorio. Bueno, a medida de esto los españoles empezaban a construir fuertes como medida cautelar para empezar a defenderse de los chichimecas, ya que estaban siendo bastante derrotados. Y bueno, ahora sí, para empezar, la guerra en sí, o sea, cuando España empezó a conocer llegó a México, a colonizar y todo, pues vio que había unas tierras que tenían unas minas, y estas minas les llamó bastante la atención, porque había mucha riqueza en esas minas, y entonces se funda una ciudad en Zacatecas. Bueno, y esto hizo que los españoles pues trataran de someter a los chichimecas, y porque ya en ese entonces los soldados pues entraban y capturaban a los pobladores y los obligaban a entrar a trabajar en las minas esclavizados, aunque esto desobedeciera las órdenes pues, de la corona y el virrey, se supone. Todo esto después de la caída de Tenochtitlan. Y bueno, pues, o sea, la guerra estalla entre 1550 aproximadamente, y fue una guerra bastante agresiva, con muchas bajas, debido a la gran resistencia de los chichimecas. Este empezó con un ataque de los zacatecos a un convoy de los españoles que tenía cosas de las riquezas, y pues entonces empezaron a atacar. Para estas fechas pues la Querétaro pues, era la zona de los otomís y era la frontera con los chichimecas, y entonces se puso lo que es el camino Real de la Tierra, pero este camino pues estaba despoblado, por lo que los ataques de los chichimecas era bastante fácil, así que los chichimecas aprovecharon bastante y muchas veces saquearon varias de las rutas comerciales de los chichimecas. Ellos tendían emboscadas, atacaban como al amanecer, atardecer, eran bastante buenos con su estrategia militar, conocían bastante bien el territorio y eran muy buenos en la guerra, por tanto, ahorita vamos a saber cómo terminó. Y hubieron bastante ataques a las rutas comerciales, principalmente la ruta de la Plata, y entonces al final los españoles cada vez fueron asentándose en más territorios, fueron mejorando sus fortificaciones, pero no pudieron derrotar a los chichimecas en sí. Y entonces lo que hicieron fue... Bueno, antes de llegar a la revolución me gustaría mencionar que también, por ejemplo, aparte de que muchos asentamientos de los españoles se destruyeron, uno también fue el pueblo minero de Real de 14. Y bueno, ahora sí, cómo llegaban a La Paz fue les empezaron a dar apoyos en alimentos y materiales a los indígenas, y a cambio
ya estaban en paz en una rendición negociada. Y también la apertura de los grupos triviales a una conquista espiritual por parte de misioneros. Estos misioneros se llamaban indios de la paz y eran grupos indígenas evangelizados como los tlaxcaltecas, que pues como ya se ha mencionado y vimos en la clase de historia, tenían una alianza con los españoles y de esta manera se llegó a la paz. Durante el libro se pudo observar pudimos observar que los chichimecas resistieron bastante, le dieron bastante batalla a los españoles y fue un libro bastante interesante. Nos enseña mucho de la historia de México y de todos estos antecedentes que pasaron, de que no fue que España llegó directamente a México y nos derrotaron y dominaron, sino que sí hubo una buena resistencia contra los españoles. Bueno, y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención y les repito, les recomiendo bastante el libro porque es muy interesante y muy complejo y nos ayuda bastante a comprender mejor la historia de México. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.